indicando que esta sección de texto lo iba a dividir en dos partes. La semana pasada prediqué sobre el pan de vida, que es un tema corriente en este texto. Pero otro tema corriente en este texto es la elección de Dios, que Dios es que escoge. Y es un tema, si lo puedo decir así, difícil para muchos entender y también para muchos aceptar. La iglesia, si tú vas a iglesias bautistas, están divididos en este tema. Nosotros somos una iglesia que creemos en la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Dios hace lo que Dios desea hacer. Él es Dios. Y cuando viene la salvación, Dios es que escoge, no somos nosotros. Porque una vez que ya la autoridad se la da al hombre, después ya Dios no es soberano. Después él reacciona a lo que nosotros hacemos. Y un Dios soberano no puede otra vez actuar de esa manera si es soberano. Yo me crié en una iglesia que pensaba de esa manera, que nosotros escogimos. Y cuando vienen esos textos difíciles que Dios escoge, ellos decían, es que Dios sabía que tú ibas a cogerlo a él ante tiempo. Y Él te escogió a ti basado en lo que tú ibas a decidir. Hermanos, es la misma cosa. Dios está ahí esperando que yo decide para salvarme. Y bíblicamente no tiene sentido eso, porque si Él es soberano y escoge después, ¿cómo es que Dios está esperando que después y dice la Biblia que nadie escoge a Dios, después si nadie escoge a Dios, Jesucristo murió para nadie, ¿no? Pero dice que los escogidos fueron dados a Él, su Dios. Y era un tema que era difícil para mí, porque yo escuchaba lo que decían los líderes y mis maestros, pero después yo leía la Biblia y la Biblia contradecía lo que ellos decían. Y era un dilema, porque yo me puse a estudiar y del otro punto de vista, tratar de convencerme que estaba correcto, que yo escogí a Dios y que no Él me escogió a mí. Y lo que pasó es, después de mucho tiempo, hermanos, me quebré y le tuve que dar otra vez el Señor ganó. Él me abrió mis ojos y Él me ayudó a ver la verdad de la Escritura. Y eso fue cuando yo empecé a venir aquí. Fue una de las razones que cogí esta iglesia. Cuando yo vine aquí era 2000, yo creo que el año 2000, y era el fin del año 2000, y porque fue el tiempo que nació Elizabeth. Yo me recuerdo que vine a la escuela dominical, en ese cuartito ahí, estaba enseñando el maestro, un amigo mío, Bill Payne, no era él, pero lo conocía ahí en ese día, y él estaba empezando una serie sobre el libro de Romanos. Y yo me senté ahí ese día y escuché cosas ahí que nunca escuché en mi vida sobre la Biblia. Y yo me recuerdo que llegué a casa y le dije a mi esposa, ya encontré la iglesia. Ella recién dio luz a mi hija y estaba en casa, y yo le dije, ya encontré la iglesia, no tenemos que buscar más. Y aquí estamos todavía, ahora otra vez, más de 20 y pico años. Pero lo que pasó con Bill, yo todavía estaba debatiendo. Tenía los pies yo creía un lado, pero también creía el otro lado. Y era una confusión entre mí, era una batalla en poder entender esta doctrina. Y lo que pasó y lo que él me ayudó a entender, y lo que él hizo, yo me sentaba con él y nos reuníamos y hablábamos, y él me explicaba a través de la Biblia, pero él también me hizo leer 2 libros.
Una era por Charles Ryrie, So Great Our Salvation. No sé cómo se tan grande es nuestra salvación, por Charles Ryrie. Él es uno de los maestros de Dallas Theological Seminary. Y el otro era de John MacArthur, El Evangelio de acuerdo de Jesucristo. Y él dice, mira, lee estos dos libros porque te va a dar dos puntos de vista y después tú puedes decidir cuál es bíblico. Y no cogió mucho tiempo. El libro de MacArthur es bien bíblico y él explica las cosas y trae muchos textos. El libro de Ryrie tiene muchas cosas ahí que vienen de los pensamientos de él, cómo Dios debe de actuar, cómo Dios debe de pensar. Y tú lo puedes ver, cuando estás leyendo los dos, lado a lado, puedes ver que él también cree que una de las creencias de él también es que un cristiano puede ser cristiano y no vivir como cristiano y seguir siendo cristiano. No tiene que tener evidencia de caminar con Cristo. Otra vez, cosas que la Biblia contradice. Y eso me ayudó mucho a mí y me aclararon otra vez, ya más de 20 años, pero más que quiero que ustedes sepan, fue progresivo. No es algo que yo en un instante lo reconocí. No, el Señor me siguió, yo seguí estudiando y yo seguí revelándome. Pero lo que pasa es que uno está leyendo la Biblia, estudiando la Biblia te habla a ti mismo y te dice la verdad. Por eso el texto de hoy y el mensaje de hoy, le digo segunda página con muchos versículos, porque el mensaje se predica sí mismo a través de la palabra de Dios. Es que el mensaje, lo que estoy trayendo hoy no es soy yo, realmente la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Me recuerda a la hermana Samira también, te voy a poner en la luz. Ella cuando vino aquí otra vez también pensaba de otra manera. Y después de casi 2 años aquí, ella me dijo, pastor, ahora yo sí entiendo, porque muchas veces le explicaba y hasta que Dios le ayudó a ver la verdad de elección de él o la gracia. Y nosotros lo llamamos las doctrinas de la gracia. Por eso sí, cuando hablo de la gracia de Dios, estamos hablando de lo que Él hizo por nosotros. No estamos hablando de lo que nosotros escogimos. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros recibimos el regalo de la gracia de Dios. Muy diferente, hermanos. Amén. Diciendo eso, hermanos, quiero rápidamente entrar a los 3 puntos. Más que mostrarle a ustedes que no solamente el libro de Juan habla de esta doctrina, varios libros, casi todos los libros de la Biblia hablan de la elección de Dios, que Dios es que escoge. Voy a mencionar algunos rápidamente para ayudarlos otra vez a guiarlos en los puntos que vamos a hablar hoy. Primero, Mateo 24:31. Amén. Mateo 24:31 dice: y Él enviará a sus ángeles con su gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Marcos 13:20. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos de que Él eligió, acortó los días. También Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. También en Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Timoteo 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Segunda Pedro 1:10. Así que, hermanos,
sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. No se puede, hermanos, negar que la enseñanza de la elección de Dios a los creyentes o los que somos escogidos de Dios, que esa enseñanza no es bíblica, es bíblica. Cada libro de la Biblia lo enseña. Que algunos no lo quieren enseñar o tocar, porque otra vez, yo hablé con un pastor hace poco y yo le dije, claro, que es una enseñanza que se debe de predicar del púlpito, y él dice que no lo hace porque él tiene temor que la gente se vaya, porque la gente no va a escuchar lo que quieren escuchar. Y eso, hermano, nunca debe ser una razón por uno predicar o no predicar algo. Uno predica la verdad, le guste o no le guste la iglesia, pero si la Biblia lo enseña, tenemos el derecho y la obligación de enseñar la palabra de Dios. Si no son receptibles a eso, después eso es entre ellos y Dios. Por eso le doy tantos textos, porque no soy yo el que estoy enseñando. Esto es la palabra de Dios que enseña eso. Yo más que soy dirigido a presentárselo a ustedes. Amén. Pero tenemos que saber que la soberanía de Dios es absoluta. Y es absoluta en la salvación. Sabiendo que es difícil para aceptar, tenemos que otra vez confiar en lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo tener mis ideas. Hablé con otro pastor hace unos años atrás. Y él otra vez hablando de este tema, porque sabe lo que mis pensamientos sobre eso. Él me trató de decirme que él no acepta esta doctrina por la razón que él no puede aceptar que Dios, un Dios bueno, no acepte a todos. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Es que no está en la Biblia. La Biblia no dice Dios escoge a todos. Él dice que Él escoge lo que son de Él. Él coge sus ovejas. Y lo que Él me estaba diciendo, que en su propio ser, Él no podía aceptar esa verdad. Pero nunca me enseñó en la Biblia que esa verdad es real o que enseña la palabra de Dios. Nosotros lo que hacemos es tomamos nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos que debe ser la verdad, o como lo que la Biblia debe de enseñar, y tratamos de adoptar eso como una doctrina, y es una doctrina nuestra, no de la Biblia. Y cuando alguien contradice eso, lo rechazamos. Tenemos que cuidar, hermanos, que no... Si hay un conflicto entre tú y la Biblia, el error siempre está en ti. La Biblia nunca está incorrecta. La Biblia es la palabra de Dios. Si tú no estás de acuerdo con algo que dice la Biblia, el problema no es la Biblia, el problema eres tú. Y Dios tiene que estar orando que Dios te cambie tu pensar. Y que tu pensar sea la voluntad de Él. Y lo que Él desea, lo que Él dice. Amén. Hay otros textos que quiero compartir con ustedes sobre este tema otra vez. Y por qué esta doctrina es necesaria para nosotros aceptar. Miramos en Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Solo estaba predicando en una ciudad, yo creo que en Corintios, y él estaba ahí hasta que Dios escogiera todos cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Y quiero leer eso específicamente, porque hay muchos que dicen, cuando habla de escoger o de los escogidos o de la elección, él está hablando generalmente, no está hablando de los individuales. Pero cuando leemos aquí, está hablando de personas individuales.
Pedro estaba ahí hasta que todo que iba a ser salvo estaba salvo. Y era la voluntad de Dios. Colosenses 3:12. Entonces ustedes como escogidos de Dios, otra vez individualmente, no está hablando de grupos, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Primera Tesalonicenses 1:4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Santo 2:5. Hermanos míos, amados, escuchan. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? A medida que el Espíritu de Dios me abrió los ojos a esta verdad, hermano, comencé a comprender cuál vital es para nosotros como cristianos abrazar la soberanía de Dios. Cuando yo puedo entender la gracia de Dios, eso me abre mis ojos más a crecer en mi amor a Cristo. Cuando, el plan de Dios y el deseo de Dios es que nosotros lo conozcamos más y más todos los días. Y yo pudiendo entender esta enseñanza, es lo que pasa, es que voy creciendo en mi entendimiento de quién es Dios y cómo es que Dios trabaja, y mi amor por Él sigue creciendo. Y eso debe ser cada uno de nosotros. Debemos seguir creciendo en nuestro amor por Dios, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, porque Él deseó. Porque Dios podía coger el otro extremo y dejarnos en nuestra muerte, ¿no? Porque todos deseamos la muerte, y ni uno de nosotros deseamos la vida. Dios podía dejar, pero Él escogió serse hombre, vivir la vida perfecta en nuestro lugar para salvar los elegidos de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahora, en los versículos de hoy, el Señor nos presenta 3 verdades de la elección soberana de Dios. Primero, los elegidos fueron dados a Jesús por Dios. Los elegidos fueron dados a Jesús por Dios. Y esto está basado en los versículos 37 y el 39, donde dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Y esta es la voluntad de que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucité en el día final. Vemos aquí que hay un pueblo, un grupo de hombres y mujeres que Dios le ha dado a Jesús. Vemos esto es explícito nuevamente en el capítulo 10 de Juan, donde dice Jesús, cuando se refiere a sus ovejas: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. El verbo aquí en el versículo 39, he dado, está en el tiempo perfecto, significando que es una acción pasada que tiene resultados en el presente. En el pasado, Dios le dio a Jesús un grupo específico de ovejas que son suyas y siguen siendo suyas en el presente, hoy en día. Amén. También en el capítulo 17 de Juan, vemos que Jesús nuevamente enfatiza que el Padre le ha dado un grupo de personas. Mira lo que dice en el 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. También el 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no por el mundo, ruego por ellos específicamente, sino por los que me ha dado, porque son tuyos. Jesús también dice en 17:24,
Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, porque que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y también quiero leer por énfasis a Efesios 1:4, donde dice, porque Dios nos escogió. Es uno de los versículos que leímos en el comienzo hoy. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén, hermanos. Es que la Biblia no miente, hermanos. La Biblia dice lo mismo y no cambia. Es una verdad que tenemos que nosotros aprender y aceptar y que nos ayude a guiarnos a crecer en nuestro amor a nuestro Dios por lo que Él hizo a nosotros. Él nos escogió a nosotros. John MacArthur dice, y él explica esto cuando él escribió el prólogo del libro de Steven Lawson. El libro se llama Fundaciones de la Gracia. Y John MacArthur dice en el prólogo de ese libro, dice, el plan de Dios desde la eternidad pasada fue redimir a un segmento de la humanidad caída a través de la obra del Hijo y para la gloria del Hijo. Hubo un momento en la eternidad pasada cuando el Padre deseó expresar su perfecto, incomprensible amor por el Hijo. Para hacer esto, eligió dar al Hijo una humanidad redimida como un regalo de amor, una compañía de hombres y mujeres cuyo propósito sería a lo largo de los iones de la eternidad alabar y glorificar al Hijo y servirlo perfectamente. Amén, hermanos. El segundo punto. Los elegidos vendrán a Jesús porque el Padre lo atrae. Nosotros nos escogemos. Es el Padre que nos atrae a Jesucristo. Juan 6:27 dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. El contexto de la enseñanza aquí, la enseñanza de Jesús aquí es la elección. Es una respuesta a los judíos. Recuerda que Jesús acabó de alimentar 5,000 hombres con sus hijos, 5,000 hombres con sus esposas y con sus hijos. Había más o menos 15,000 personas ahí, mínimo. Después de alimentarlos, Él cruzó el mar. Y ellos lo encontraron otra vez y le hicieron preguntas. Y Jesús le dice que Él es el pan de la vida. ¿Se recuerdan la semana pasada? Ellos no entendieron y más, no creyeron. Y recuerda que para ellos era una enseñanza muy difícil para ellos recibir. Su falta de fe no desanimó a Jesús. Porque Él confiaba y expresa su confianza aquí en lo que Dios le prometió. ¿Entiende? Él no dice, estas personas no quieren creer eso, yo voy a morir y nadie va a recibir. No, Él sabía que Dios ya tenía elegido lo que iba a hacer y con quién y cómo lo iba a hacer. Ya estaba cumplido eso. El plan de Dios ya está completo. Más que tenía que en el presente Él cumplir con la voluntad del Señor y morir por nuestros pecados. Y la confianza de Jesús está respaldada por dos razones. Y la vemos en el texto de aquí. Primero, no podemos acercarnos a Dios por nuestras cuentas, por nuestra propia cuenta. Aparte de la obra efectiva de Dios, estamos totalmente y absolutamente indispuestos, incapaz de venir a Dios. Y lo que dice en 44. Nadie, ¿qué quiere decir nadie? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió.
y yo los resucitaré en el día final. Ahora el 64 al 65 del texto de hoy. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hasta en la profundidad de nuestro ser, nosotros somos rebeldes contra Dios, hermanos. Nada de nosotros quiere volverse a Él. Nada de nosotros quiere o desea la salvación. La Biblia describe a cada uno de nosotros como injustos y dice que ninguno de nosotros busca a Dios. Mira lo que dice Romanos 3, 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí nadie buscó a Dios. Nadie, no, yo encontré, no, Él te buscó a ti, Él te escogió a ti. Tú lo recibiste a ti. Tú recibiste la gracia de Dios. Amén. No buscamos porque no podemos, hermanos. No somos libres para buscarlo. Somos todos esclavos del pecado. El pecado otra vez nos dominaba y no otra vez estábamos encadenados, porque la canción ahí dice que otra vez estábamos en cadenas y Él nos quitó las cadenas y nos liberó en Cristo. Cada uno de nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos encadenados en nuestros pecados todavía. La verdad de la libertad se encuentra solamente en Cristo. Si no, hermanos, estuviéramos todos todavía encadenados en nuestros pecados. Es imposible que vengamos a Cristo por nuestra propia cuenta. Romanos 6:6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, hermanos. Estamos libres en Cristo. Y podemos decir, somos esclavos de Cristo, ahora estamos sometidos a Él. Hacemos la voluntad de Él. Él es nuestro Dios. Aquí el 44 y el 65 aclara esto, hermanos. Que nadie puede venir al Padre por su propia cuenta. Ninguno de nosotros lo estaba buscando a Él. Él fue que nos buscó a nosotros. Otra vez, yo creo que cada persona cuando encuentra a Cristo, crees que Él hizo todo, o que Él fue parte de lo que ocurrió a Él, pero cuando uno estudia la palabra y entiende más profundamente la palabra, dice, no fui yo, fue Él. Fue Él que me escogió a mí. Fue Él que me eligió. Él fue el que me libró de mis pecados. Yo más que tuve que recibirlo. Como uno recibe un regalo. No hay obras en la salvación, ¿no? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. También Dios usa el Evangelio para traer a los elegidos a la fe. Salvador en Cristo. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora aquí, la palabra traducida trae, como dice que no lo trae al Padre, la palabra trae es interesante cuando usa más tarde para describir las acciones de los discípulos cuando tiraban sus redes llenas de peces a la cubierta de la barca. Como peces que nadan en las aguas turbias del pecado, Dios nos atrae graciosamente a la salvación. Pero el medio, el que Él utiliza, no es una red. Él usa la predicación del Evangelio para capturarnos a nosotros, para recoger los escogidos. Él usa el Evangelio, y el Evangelio es la herramienta que Dios usa para la salvación. Por eso tenemos que ser iglesias que predicamos el Evangelio constantemente, porque la única manera
para personas venir a Cristo es a través del Evangelio, hermanos. Juan 6:63 dice, el Espíritu es que da vida, hablando del Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha, yo mismo no puedo hacer nada, es el Espíritu que me da vida. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Tú ves que es a través de la palabra de Jesucristo es que personas vienen a creer. Es a través de la palabra, hermanos. Dios usa medios para lograr, estos medios para lograr su propósito. También en Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? A través de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que nosotros, cuando la palabra de Dios es predicada, es cuando Dios hace su trabajo en despertar esa persona muerta a una persona viva. Nosotros tenemos que entender que la elección es totalmente el resultado de la misericordia de Dios, pero también tenemos la responsabilidad de ¿qué? De recibir ese llamado. Los que reciben el llamado son los que son salvos, ¿no? Tenemos que entender que la elección es totalmente el resultado de la misericordia de Dios. Pero tenemos la responsabilidad de recibir a Cristo. Y dice Juan 1:12-13, pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que los recibieron. Es decir, a los que creen en su nombre. Pero miren lo que dice el 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, pero ¿de qué? Sino de Dios. Nacieron de la voluntad de Dios. Uno recibe a Cristo a través de la voluntad de Dios. Él es que lo inicia, hermanos. También quiero leerle a Tito 3:4-7. Para poder entender cómo es que Dios trabaja en nosotros y nos limpia de nuestros pecados. Dice, pero cuando se manifestó su bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia su humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Él nos salvó conforme a su misericordia, por medio de ¿qué? Del lavamiento, de la regeneración y de renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida. Hay mucho ahí, hermanos, hay un mensaje, pero más que quiero que ustedes vean que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio de ¿qué? Del lavamiento, de la generación y de la renovación por el Espíritu Santo. Y este texto aquí te debe recordar del capítulo 3 de Juan, cuando hablamos de cuando tenemos que ser nacidos de nuevo. Y aquí está hablando del lavamiento del Espíritu Santo, cuando Dios otra vez nos llama. Lo que pasa, cuando Él nos salva, lo que pasa es que Él nos limpia de nuestros pecados. Él nos hace nacer de nuevo. Él limpia la impureza, como dice Ezequiel, que hace nuestro corazón de piedra un corazón terno, un corazón vivo. Eso nos hace de personas muertas y nos da vida nueva. Él hace ese trabajo. Él nos lava de nuestros pecados. Él nos limpia y Él nos hace, Él dice aquí, dice el lavamiento de la generación. Él nos hace nacer de nuevo.
Ahora, cuando yo soy lavado por el Espíritu Santo, estoy limpio, mi velo está quitado y se presenta Dios a mí a través de la palabra, yo lo puedo ver por primera vez. Yo antes estaba ciego a Cristo, pero cuando escuché la palabra de Dios predicada en 1993, ese día mis ojos estaban abiertos. Él me lavó y me limpió de mis impurezas y me dejó ver, me quitó ese velo para poder ver a Cristo. Y la persona que ve a Cristo no puede rechazarlo, hermanos. Es que no se puede rechazar porque Él es Dios y tú lo puedes ver por quien Él verdaderamente es. Miren que en 2 Corintios 3, 13 al 16 dice: y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Todos nosotros tenemos ese velo y no podemos ver a Cristo hasta que Él se reveló a nosotros, hasta que Él nos limpió espiritualmente, hasta que Él nos lavó y nos renovó, hermanos. Él nos quitó ese velo. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve a Cristo, el velo ¿qué? Es quitado. Ahí es donde tuve la salvación, hermanos. Nosotros estábamos en nuestros pecados, en nuestras impurezas. Y el Espíritu Santo, otro símbolo del Espíritu Santo es agua, nos limpia de nuestros pecados. Y otra vez, Él levanta ese velo que antes no tenía cubrido a Cristo y podemos verlo por quien Él realmente es. Y ahí es cuando nosotros recibimos la gracia de Dios. Y así es que uno viene a conocer al Señor Jesucristo. Amén. Mi esperanza es que cada uno de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Amén. Pero eso viene, hermanos, a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo es que los hombres van a escuchar? ¿Cómo es que van a saber lo que hizo Jesucristo? ¿Cómo es que van a saber qué es el Evangelio si nosotros no estamos predicándole el Evangelio? No solamente aquí los domingos, pero todos los días afuera de este edificio, hermanos, tenemos que estar hablándoles sin pena al mundo perdido de quién es Cristo. Nosotros no sabemos quiénes son salvos o no son salvos. Eso solamente lo sabe Dios. Yo no sé quién es salvo o no salvo, pero sí sé que Dios sabe. Y Él me pide a mí predicar el Evangelio a todo perdido. Tengo la responsabilidad de predicar, la salvación viene de Él. Yo no tengo esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de predicar. Y el resto se lo dejo a Él. Vamos a leer Romanos 10, 3 al 15. Dice Romanos 10, 3 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Porque pues invocarán a aquel a quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén, hermanos, ¿no? Es el ministerio de cada uno de nosotros, hermanos. Tercero, los elegidos serán resucitados por Jesús en el último día. Juan 3, 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad de que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió,
que todo aquel que Él me ha dado no pierda a nadie, sino que lo resucite en el día final. Jesús vino a la tierra para asegurar la salvación a los elegidos, y esta es la voluntad de Dios, y Jesucristo ciertamente lo cumplirá. Él dice simplemente, con toda certeza, que cada uno de los que Dios ha dado vida será echado otra vez, nunca será echado afuera. Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos la promesa de un día estar en la presencia de Él. Y esa es la promesa de los elegidos de Dios, la promesa de estar en la presencia de Él. La seguridad de tu futuro eterno, hermanos, descansa en las manos de Jesucristo. Jesús conectó la seguridad de los creyentes con la soberanía de Dios cuando dijo, otra vez voy a leer de Juan 10, en el 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios porque tú sigues a Cristo. Tú sabes que tú eres de Dios porque tú has recibido a Cristo. Tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo y ahora lo sigues. Y ahí tú permaneces. Otra vez, el que es hijo de Dios siempre va a permanecer en Él. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede perder la salvación? ¿Sí? ¿Quién es que da la salvación? Dios. ¿Quién es más poderoso que Dios? Es decir, si yo te doy la salvación, nadie te la puede quitar. Una vez que somos salvos eternamente. Yo soy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y Padre, que me las dio, es mayor que todos. No hay nadie más poderoso que Dios. Y dice, y nadie la puede quitar uno de nosotros de la mano de Dios. Y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué promesa más bella, hermanos. Pero con todo eso hay personas que dicen que la salvación se puede perder. Eso es otro relajo, hermanos. Eso es otra mentira. La palabra de Dios no enseña eso. Si yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Eternamente. Esa es la promesa que eso lo usan muchas iglesias para intimidar a las gentes y para ayudar a controlar a las gentes. Lo que pasa es, si yo te digo a ti que tú puedes perder la salvación, tú tienes que seguir viniendo a escuchar y tienes que seguir arrepintiéndote de tus pecados. Pero la cosa es, yo peco todos los días. Quiero decir, si tengo un pensamiento malo ahí y muero ahí, y caigo muerto y voy al infierno, no, es la palabra enseña eso, hermanos. Yo soy hijo de Dios, estoy en la mano de Dios y nadie me puede quitarle. Yo estoy fijo en la mano de Cristo. Estoy fijo en la mano de Dios. Nadie nos puede quitar lo que Él nos dio. Si somos hijos elegidos de Él, ¿cómo que alguien puede venir? Y algunos dicen, pero tú puedes elegir salirte de la mano de Él. Hermano, si yo tengo más poder que Dios para yo sacarme de la mano de Él, si Él me eligió a mí, hermano, no tiene sentido esa enseñanza y no es bíblico. No hay ningún lugar en la Biblia que enseña eso. Pero hay personas que sí lo enseñan y lo creen. Yo quiero, hermanos, para concluir esto, que la doctrina de la elección anime y los lleve a ustedes a examinarse. Segunda Pedro 1:10 dice, así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Es importante, hermanos, estar seguro de quiénes somos. Yo creía que era cristiano cuando tenía 15 años. Yo me bauticé, pero nunca viví para Cristo. Yo a los 18 yo me alejé de la iglesia y del Señor. Y no era hasta los 25 años cuando vine otra vez
escuchar un predicador que yo realmente recibí a Cristo. Otra vez. Y todo ese tiempo yo pensaba que era cristiano, porque yo hice lo que me dijeron. Yo repetí lo que ellos dijeron y hacía todo lo que me decían en la iglesia. Y yo pensaba que era cristiano. Y no era hasta que yo vine a conocer a Jesucristo verdaderamente que me di cuenta que yo estaba perdido. Estaba viviendo una mentira. Y no conocía a Cristo hasta los 25 años, hermanos. 10 años después. Y gloria a Dios que Él me salvó. Pero tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Y no vamos a hablar de eso otro día, pero lo que son hijos de Dios son los que permanecen en Él. Tú sabes que tú eres hijo porque tú permaneces en Él, tú permaneces en su palabra, tú permaneces en su caminar. Si tú dices que eres hijo de Dios y caminas en el mundo, después tienes que examinarte para ver si su creencia es verdad o es de Dios, o es verdadero un hijo de Dios, si es un verdadero elegido de Dios. ¿Y cómo es que uno es elegido? Lo dije ahorita, pero la respuesta es simple. Alejarse, arrepentirse del pecado y creer en Él. Es tan simple, pero es la realidad. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree, otra vez, todo aquel que ve al Hijo, y otra vez, y solamente podemos ver al Hijo cuando está, el velo, cuando está el velo quitado. Cada uno que ve al Hijo y cree, tú ves que cuando tú ves esos textos juntos, tú puedes entender cuando Dios te lava y te genera, y tú ahora, si está limpio, puedes ver a Cristo y creer y recibir la salvación que Él está ofreciendo. Tú llegas a ser un hijo de Dios. Mi esperanza, hermanos, es que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios, que recibamos la gracia de Dios que Él ofrece a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra a veces es difícil para entender y pesada para nosotros. Pero yo oro, Señor, que tú nos dé la habilidad y que nos abres nuestros ojos para poder entender y comprender tu palabra de tal manera, otra vez, que reconozcamos quién tú eres y que nuestro amor por ti vaya creciendo en nuestro crecimiento de entendimiento de quién tú eres y lo que tú hiciste por nosotros. Que esa realidad no se nos vaya a perder, Señor. Yo oro por esta iglesia y oro por cada persona que esté aquí, Señor. Si hay uno aquí que no es recibido a Cristo, que hoy sea el día, Señor. Si uno escuchando este mensaje otra vez no es recibido a Cristo, que hoy sea el día. Oramos por este nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga. Estamos despedidos.